y que ya están conectados. Como ustedes saben, continuamos con la serie de estudios acerca de lo que es el liderazgo y su vida de servicio. Ya hemos venido considerando por varios viernes tan importante tema, con muchos asuntos de reflexión que han creado importancia y que han creado despertar tanto en su servidor como también en ustedes que están participando por este medio. Esta noche yo quiero ocupar el tiempo hablando acerca de lo que el dirigente, el líder, debe evitar. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que el líder debe evitar? Como ustedes saben, en la historia de la sociedad, hablando a nivel global, muchos líderes han caído en descrédito por no saber evitar aquellas cosas que corrompen a los dirigentes. Esto se ha visto en el deporte, se ha visto en la política, se ha visto en muchas áreas de la vida de la sociedad en todas partes. Personas que iban bien como dirigentes, pero cayeron en descrédito, se desprestigiaron por su mal proceder. También ha sucedido dentro de la iglesia. Ha socavado el ministerio de predicadores, de ancianos, de líderes juveniles, de mujeres en la iglesia que se habían destacado en su vida de servicio, pero cayeron en descrédito, se bañaron de mala fama. ¿Por qué? Sencillamente porque no lograron evitar lo que esta noche vamos a hablar. Así que anote usted el título de hoy, lo que el líder está llamado a evitar. Esto es un asunto sumamente importante y entramos en materia porque el peor enemigo que tenemos en este programa es el tiempo, y el tiempo corre, no perdona. Escuche usted ya para iniciar nuestro estudio. Un hombre no ejerce liderazgo por medio de estar dando órdenes a los demás. No puede comenzar a ejercitar su talento para el liderazgo siendo jefe de los demás. No hay que ser dominantes ni pretender tener señorío sobre los demás. Esta es una reflexión que desagrada a muchos que están acostumbrados a mandar, muchos que están acostumbrados a ponerle en el cuello su pie, humillar a otros, caer en el abuso de autoridad, equivocarse en cuanto a la posición que tiene. Esto es a nivel de la familia. Ha sucedido así a nivel de la familia. El jefe de casa, autoritario, prepotente, que se excede en sus funciones. El predicador en una determinada congregación o en el mundo denominacional, el reverendo, el pastor, el superintendente, el presidente, personas que teniendo tremendos títulos en el mundo religioso han caído precisamente en descrédito por caer en el abuso, caer en desmanes, pretendiendo humillar a otros, pretendiendo llevar siempre la supremacía. Es un concepto equivocado de lo que es el liderazgo, de lo que es presidir a otros. Leo de nuevo el párrafo. Un hombre no ejerce liderazgo por medio de estar dando órdenes a los demás. No puede comenzar a ejercitar su talento para el liderazgo siendo jefe de los demás. No hay que ser dominantes ni pretender tener señorío sobre los demás. Esto hay que evitarlo. Si usted se perfila como anciano de la iglesia, como miembro del presbiterio, si se perfila para ser un dirigente juvenil o una mujer cristiana de devoción dirigiendo a un grupo de mujeres en la iglesia local, debe de luchar por evitar caer en esta posición que es realmente vergonzosa. Tratar de ser dominantes, pretender tener señorío sobre los demás, acostumbrarse a dar órdenes. Esto es un procedimiento totalmente equivocado y debe de evitarse a toda costa. Acuérdese que estamos hablando acerca de lo que el líder debe evitar para evitarse problemas. El liderazgo individual será reemplazado por el de grupo. La idea de sacrificar el ego propio
por el bien del equipo está ejemplificado en las Sagradas Escrituras. Qué interesante es cuando una persona sacrifica su ego, su famoso yo, en donde tiene la tendencia a ser una persona arrogante por la posición que asumió, líder en un partido político, líder en una nación, líder en un partido deportivo, un equipo deportivo o un sindicato, o por haber formado su propio hogar y ese líder es la cabeza del hogar. Entonces alimenta su ego, alimenta su yo y cae en el autoritarismo y cae en el exceso de funciones. Abusa, se convierte en un abusador y humilla a sus hijos, humilla a la esposa, humilla a los que están a su alrededor. Su ego está crecido. Eso hay que sacrificarlo, nos dice el consejo. El liderazgo individual será reemplazado por el de grupo. Y esto es doloroso para una persona arrogante, para una persona soberbia. Eso es doloroso. Saber que tiene que ceder para trabajar en grupo, trabajar en un equipo y saber que tiene que tomar muy en cuenta los comentarios y opiniones de los otros y que las decisiones son fruto de un equipo y no fruto de él en lo individual. A aquel que es arrogante, a aquel que tiene su ego crecido, esto le afecta, le incomoda y la decisión que toma es desligarse del grupo, salirse de la congregación, renunciar al cargo que tiene, porque no tiene chance de una supremacía, no tiene oportunidad de engrandecimiento. Por eso dice el párrafo, el liderazgo individual será reemplazado por el de grupo. Imagínese usted un equipo de ancianos en una congregación. El que era evangelista ahora está sometido a los ancianos y va a trabajar con ellos en equipo. Ya no hay lugar a prepotencia, ya no hay lugar a arrogancia, no hay lugar a espíritu altivo ni a imponer sus propios criterios. Ahora es en equipo. Esto es hermoso de lograrlo y la clave es renunciar al ego propio por el bien del equipo. Mire usted, por ejemplo, si examina el libro de los Hechos, usted no va a encontrar a Pablo, a Pedro, a Bernabé y otros hombres de Dios, no lo va a encontrar con su ego crecido. Pablo, muy asociado con Lucas, muy asociado con Timoteo, con Epafras, muy asociado con otros varones de Dios, trabajando precisamente en equipo para sacar adelante la obra del Señor. Mire usted el propio caso de Jesucristo. Formó a los apóstoles, estuvo con ellos, los entrenó, los educó, los capacitó y salían de dos en dos a trabajar. Y no permitía a Jesucristo en ese círculo espíritu de grandeza, de soberbia, de arrogancia en ninguno de ellos. Esto está ejemplificado en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando usted lee el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Entonces, es muy importante, estimados hermanos, tomar en cuenta este consejo. Se nos dice el siguiente pensamiento. El asunto crítico es la escasez de líderes competentes que tengan la pasión que se requiere para generar seguidores. Esto afecta a la iglesia. Una persona que se va perfilando como un dirigente de la congregación debe de ser una persona que tenga la capacidad, que tenga la competencia y que al mismo tiempo tenga pasión, tenga amor por los negocios de nuestro bendito Señor. Quiero limitarme a aplicar estos comentarios a nivel interno de la iglesia. Y yo sé de que hay muchas congregaciones que están
representadas por los que están inscritos en este programa de EBS. Y en la congregación a la que usted pertenece, desde el punto de vista local, desde el punto de vista geográfico, es muy importante tomar conciencia de la necesidad de que existan líderes competentes, líderes idóneos, líderes capacitados, pero también líderes que amen la obra del Señor, que tengan fervor, que tengan ese famoso fuego en sus huesos, como dice Jeremías, cuando decía él que tenía ese sentir y no podía callar, no podía dejar de dar el mensaje. Ese tipo de liderazgo hace falta en la iglesia del Señor en muchos lugares. Nos dice el párrafo, el asunto crítico es la escasez de líderes competentes. Hay que evitar, hermanos, la incompetencia. Hay que evitar el ser incapaz. Por eso es importante el entrenamiento. Por eso es importante tener la disposición de aprender, aprender, aprender. Leer, leer, leer. Estudiar. Estudiar y estudiar. Eso aumenta la capacidad de aquel que se va perfilando como dirigente. Y eso alimenta la concientización y cultivar ese estado de pasión por la obra del Señor, enamorarse por la obra del Señor, encantarse por la obra del Señor y por desarrollar el ministerio en el cual usted tiene talento. Puede ser la evangelización, puede ser el ministerio de la enseñanza, puede ser el ministerio de la administración, puede ser el ministerio de la dirigencia misma. Cualquiera de ellos necesitan hombres competentes, llenos de pasión, llenos de fervor, que realmente les interese la obra de nuestro bendito Señor. La ausencia de lo que estoy diciendo afecta el crecimiento de la iglesia. Nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no desarrolla en un determinado punto geográfico, sea en América del Sur o en América Central? ¿Por qué no crece? Podríamos mencionar muchos factores, pero esto que estamos diciendo juega un papel importante. La ausencia de un liderazgo competente y apasionado por los negocios de nuestro Señor. Uno de los problemas del liderazgo cristiano en estos días es que hay una brecha, una descomunal división entre lo que se dice y lo que se vive. Debe haber congruencia entre lo que se cree y se predica y cómo uno vive. Es motivo de vergüenza llevar una vida contradictoria, tener mucho conocimiento, pero la vida práctica contradice todo ese conocimiento que la persona adquiere. Por eso estamos afirmando, uno de los problemas del liderazgo cristiano es que hay una brecha descomunal entre lo que se dice y lo que se vive. Por el contrario, debe haber congruencia entre lo que se cree y predica con lo que se vive. La persona va a demostrar con su estilo de vida cotidiana la convicción, la solidez de su fe, la solidez de sus creencias. Como ya lo dijimos y lo repito, es motivo de preocupación, es motivo de tristeza, es motivo de vergüenza que haya en una congregación personas que dicen ser líderes, pero con sus hechos están destruyendo lo que hacen o lo que dicen con su boca. Personas que llevan una conducta desordenada, personas que son amantes del dinero, personas que caen en inmoralidad sexual, personas que se enamoran del poder y abusan, personas que se enorgullecen, son altaneros, exhibicionistas, arrogantes. Todos estos males, todas estas cosas vienen a hacer defectuoso el ministerio de la persona, porque una cosa es lo que se cree y otra cosa es cómo vive.
Entonces necesitamos evitar estos problemas en una congregación cualquiera que ésta sea. Estos problemas del amor al dinero que lo lleva a tener conductas indebidas, conductas deshonestas, así como el sexo prohibido, caer en la inmoralidad sexual, el ansia de poder, abusar del poder o la egolatría, el orgullo, la arrogancia, son situaciones tan vergonzosas que vienen a desmejorar gravemente a la persona que se identifica como un dirigente de la congregación. Esto se aplica al presbiterio, se aplica a los evangelistas, a los maestros, a los dirigentes juveniles, a las mujeres que están al frente de mujeres. Es muy importante evitar esto que estamos diciendo. Escuche esto. Cuando uno le echa la culpa a otro, entonces disminuye su motivación. En vez de asumir su responsabilidad estrictamente personal, lo que hace es lavarse las manos echándole la culpa a otro y no asumir su responsabilidad personal. Esto se debe de evitar. Tener la humildad para decir, reconozco que fallé, yo me equivoqué, lo lamento mucho. Decir eso para muchos no es fácil. Desde que existe a quien echarle la culpa, pues nadie es culpable. ¿Ustedes se acuerdan en el Génesis lo que sucedió en el huerto del Edén? Adán le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente y nadie se hacía cargo de lo que había sucedido. Y así ha venido sucediendo desde tiempos antiguos hasta en la actualidad. Tenemos que evitar este problema tan serio de echarle la culpa a otro cuando realmente usted tiene la responsabilidad, cuando usted es el culpable. ¿Por qué se complica la vida hogareña? Porque el líder no reconoce sus errores, porque el jefe de casa siempre le echa la culpa a la mujer o a uno de sus hijos, pero él no asume su responsabilidad. El hombre en casa no acepta de que él es responsable de lo que ha sucedido en un determinado problema. Entonces, valientemente, extiende su dedo para acusar a la esposa o acusar a uno de sus hijos. O sucede al revés. La esposa comete un error, pero no lo reconoce. No lo reconoce. Y la esposa le echa la culpa al marido o a uno de sus hijos o a la empleada doméstica, pero no asume su propia responsabilidad. Esto es grave, porque esto es falta de honestidad, falta de humildad. Es importante evitar esta falla, hermanos, para tener un liderazgo consistente. Cuando uno se equivoca, uno con humildad debe decir, hombre, me equivoqué. Realmente fallé y ruego disculpas. Esto es muy importante, tratar de reconocer cuando nosotros estamos fallando y cómo realmente debemos de tener la capacidad para poder reconocer nuestras faltas y decirlo francamente, me equivoqué. Lo lamento mucho. Ruego disculpas. Acuérdese cuál es el tema que estamos considerando esta noche. ¿Podría alguien repetírmelo? A ver si estamos conectados. ¿Quién me puede decir cuál es el tema de esta noche? Lo que el líder debe evitar. Correcto, muy bien. Entonces estamos conectados. Magnífico. La motivación sin organización lleva a la frustración. Un dirigente competente, un dirigente idóneo, no va a trabajar desorganizadamente. No hay un problema que sea quebradero de cabeza en la familia como el desorden interno. Cuando se está buscando el cepillo para ilustrar zapatos, nadie sabe dónde está el cepillo. Y están buscándolo hasta bajo la cama. Lo están buscando en el jardín, pero nadie sabe qué se hizo el cepillo para ilustrar zapatos. ¿Quién sabe dónde está? Vayan a comprarlo, uno. Y tal vez el cepillo está en la cocina.
¿Y qué tiene que hacer el cepillo de los zapatos en la cocina? Bueno, es el desorden que hay en esta casa, dice uno. Traslade eso a la vida de la iglesia. ¿Qué problema es trabajar desorganizadamente? Es un grave contratiempo. Por eso dice, la motivación sin organización lleva a la frustración. Es frustrante cuando llega la hora de iniciar el culto y no hay quien dirija cantos y no hay quien distribuya la cena del Señor y el predicador no llegó y ya está llegando el público, ya todo el mundo está acomodándose y el programa estaba listo para las 10 de la mañana y hubo un atraso de media hora. Y el público se impacienta y pregunta, pero ¿y por qué? ¿Por qué nos estamos atrasando? ¿Por qué no comenzamos? Es que no hay director de cantos. Es que no vino el predicador. Hermanos, es penoso de que haya este problema de la desorganización en una congregación. Por eso estamos hablando de que la motivación sin organización lleva a la frustración. ¿De qué sirve que una gente se sienta motivada? Que los jóvenes se sientan motivados para trabajar a nivel juvenil. Que las damas cristianas tengan la motivación, el estímulo para poder trabajar en sus programas femeninos. Cuando no hay una organización interna. E incluso las finanzas están desorganizadas. No hay dinero. Y los hermanos preguntan, bueno, ¿y en qué se va la ofrenda? Pues quién sabe, porque no dan reporte, no dan informe, nadie sabe. Entonces se va apagando el entusiasmo en el público. Sencillamente porque es una desorganización bien organizada. Imagínese usted, una desorganización bien organizada. Y nadie quiere corregir eso. Y así va pasando el tiempo y prevalece el desorden en la familia, permanece el desorden en el hogar, permanece el desorden en la congregación. Y dígame usted, ¿qué congregación puede avanzar así? ¿O qué tranquilidad puede haber en una familia donde todo es desorden? No hay tranquilidad. El desorden es perturbador. La falta de organización es perturbadora. Hay lugares, hay congregaciones, hay hogares, familias en donde no está organizada las finanzas. Incluso allí no hay organización en las finanzas de la familia ni de la iglesia. Y se gasta el dinero y se va como agua. Y no se sabe en qué se gastó. Por eso estamos enfatizando la necesidad de evitar la desorganización. Hay que evitarlo para que la motivación se mantenga muy elevada a nivel de la familia y entre la iglesia, y así se evita el sentirse uno frustrado. Es tremenda la frustración, hermanos y hermanas. Y la frustración se va a combatir en base a una organización muy bien montada por el dirigente o el equipo de dirigentes. Vamos a hacer aquí un pequeño alto. Quiero escuchar comentarios de entre ustedes, sus observaciones en cuanto al tema de hoy. Realmente, hermano, es bien importante esta parte de la organización, porque como decía, en las iglesias a veces se pierde el tiempo. Y, por ejemplo, si tiene una actividad y no se está bien organizado, se pierde tiempo porque no se puede hacer las cosas porque no hay una organización. También igualmente en el hogar se pierde el tiempo porque a veces cuando las personas no son organizadas, comienzan a hacer una cosa y no la terminan, sino que la dejan a medio camino. Entonces uno pierde el tiempo, al final del día no hizo nada. Y eso pasa incluso cuando uno va a hacer una reunión, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Y por ejemplo, si los hermanos nos llaman a algo y no lleva su agenda de lo que va a realizar, también se pierde el tiempo, hace perder el tiempo a otros. Entonces es bien importante esa parte, solamente el comentario. Gracias, hermana, muy oportuno. ¿Alguien más? Yo, hermano Pedro. Bienvenida, hermana Yara. Díganos. Buenas noches, hermano.
Mi comentario es que es irónico, pero la mayoría de los cristianos son más organizados, incluyendo la puntualidad en actividades ajenas a la iglesia. Sin embargo, para las actividades importantes de la congregación, reuniones, actividades, son impuntuales o incluso la falta de compromiso para asumir algún rol. Entonces, le tomamos más importancia a las actividades, ya sean de la universidad, del colegio, de alguna actividad deportiva, que a las cosas de nuestro Padre Celestial, que es lo que Él espera de nosotros, nuestro compromiso y responsabilidad. Y eso nos ayuda a ser más responsables, y las bendiciones siempre estarán a la disposición de Dios si asumimos con responsabilidad, con amor y dedicación. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿me escucha, hermano? Sí, le escucho, hermano Álvaro. Bienvenido. El primer punto que abordaba era del líder arrogante, ¿verdad? Del líder que él quería tomar solo las decisiones y no trabajar en equipo. Casualmente, pues, para no decir nombre de congregación, hace pocos meses sucedió algo parecido, ¿verdad? El predicador tenía esa característica que usted decía y no pudo trabajar en equipo porque él quería hacer todo él solito en una forma dictatorial, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? Le echó la culpa a todos los líderes y al final, ¿qué hizo? Dejó la congregación y se fue. Ahí dejó toda la congregación, ¿verdad? Que al final el grupo de líderes que estaban, ¿verdad? Tuvo que asumir uno o dos de ellos el mando, ¿verdad? De la dirección de la congregación, pero eso es frecuente, ¿verdad? Que el predicador, la vez pasada usted mencionaba a Diótrefes, ¿verdad? Y hay muchos Diótrefes arrogantes que no son humildes, ¿verdad? Que quieren todo imponer al liderazgo y no trabajar en conjunto como un equipo. Gracias, hermano. Lamentablemente es una verdad. Ha sucedido siempre en la historia de la iglesia y por eso hay muchas congregaciones que no avanzan. E incluso hay congregaciones que tienen décadas de existir, pero nunca han alcanzado lo que es la organización bíblica del presbiterio, el diaconado, el equipo de maestros, sencillamente porque él o los dirigentes se oponen. Y como no hay disciplina interna, no hay organización y el carácter de los dirigentes no se presta para esto, entonces la congregación se habitúa a vivir organizadamente en desorganización. Y eso impide el crecimiento, el desarrollo y atrasa la madurez de una congregación. De tal manera, hermanos, de que es importante evitar la desorganización y al contrario, tratar de tener disciplina. Yo quiero ilustrar esto con aquellos hogares donde hay organización, por ejemplo, en la cocina. El ama de casa sabe de esto. El ama de casa sabe muy bien dónde está incluso la cajita de fósforos, dónde mantiene la cajita de fósforos. Y ella no tiene dificultad en encontrarla porque sabe dónde la mantiene y dónde mantiene todo lo demás que usa en la cocina. Dónde guarda las verduras, dónde guardan el ajo, dónde está el cuchillo, dónde están los tenedores y todos los demás que tiene que ver con la cocina. ¿Qué problema es cuando en la cocina hay desorganización y ni siquiera se sabe el paradero de los fósforos? Nadie sabe dónde están los fósforos. Nadie sabe dónde están los tomates. Nadie sabe dónde está tal cosa y la señora pierde tiempo buscando dónde están aquellas cosas, sencillamente porque en la cocina no hay orden. No es una cocina que está organizada. Se desapareció la tapadera de la olla. ¿Qué se hizo la tapadera de la olla? Y la mujer necesita esa tapadera. Y tiene que mover cielo y tierra allí en la cocina hasta que encuentra la tapadera en un lugar donde no debe de estar. Traslade ese dilema, hermano, a la vida de una iglesia. Trasládelo.
Piense eso en un día del Señor, un día domingo. Cuando está por comenzar el culto de adoración y todavía los utensilios de la Santa Cena no aparecen. Y si están, van a verlos y todavía no tienen el jugo de uva y los platitos no tienen el pan. Hay una serie de detalles que parecieran bobos, pero no son bobos. Son detalles que si no se atienden, vienen a perjudicar seriamente la vida en la familia y la vida en la iglesia, la falta de organización. Dice este otro pensamiento que quiero compartir con ustedes. Lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Alguien tiene que asumir una responsabilidad concreta para cada cosa. Qué importante, hermanos, es que en una congregación el que la dirige o los que la dirigen sepan delegar responsabilidades, poder entrenar, capacitar a hombres dentro de la iglesia para que asuman compromisos y que no se recargue a una sola persona de todas las actividades de la iglesia. Por eso dice el párrafo, lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Imagínese usted, varias personas tienen la llave para abrir el edificio. 5 personas, por ejemplo, cada quien tiene una copia de la llave para abrir el edificio. ¿Quién de las 5 personas tiene la responsabilidad, estrictamente hablando, de que el edificio esté abierto una media hora antes o unos 40 minutos antes de que comience el culto de adoración? Hay 5 personas que tienen llave. ¿Quién de ellos es responsable? Bueno, no se ha mencionado a nadie. Y como nadie es responsable, entonces la gente comienza a llegar y el edificio está cerrado. Ya hay 10, 15 personas afuera, pero los que tienen llave, ninguno apareció porque nadie es responsable. Entonces, entre todos se echan la culpa. Eso ilustra lo que estamos hablando. Lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Alguien tiene que asumir una responsabilidad concreta para cada cosa. Entonces, de las 5 personas que tienen la llave del edificio, alguien es designado para abrir. Usted es el indicado para que ese edificio esté abierto media hora o 40 minutos antes, para que el público comience a llegar. Entonces, esa persona tiene ya especificada su tarea, tiene especificado su misión. De esos 5 hay uno que tiene la responsabilidad. Y así puede ser con los demás ministerios de lo que se desarrollan en una congregación. Es importante, hermanos, delegar. El predicador debe delegar, el presbiterio debe delegar, el maestro de ceremonia debe delegar. Esa es la clave, de tal manera de que todo mundo pueda asumir una responsabilidad para la buena marcha de la iglesia. ¿Qué más debe el líder evitar? Miren, usted le quiero leerle en la Biblia, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Repito la cita, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De acuerdo a estas palabras de nuestro bendito Señor, qué importante, hermanos, es evitar el espíritu de grandeza.
Qué importante es evitar el sentirse engreído, que porque es el evangelista, que porque es el predicador de la congregación, va a cultivar el espíritu de la altanería, considerándose mayor que los demás. Jesucristo reprocha eso. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Jesucristo es categórico. En el mundo, sí, los gobernantes se enseñorean de las naciones. Los grandotes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así. No es una sugerencia, es un mandato de parte de Jesucristo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Qué importantísima, hermanos y hermanas, es esta lección de Jesucristo, que contraataca el espíritu de grandeza, el espíritu de soberbia, el espíritu de orgullo y de grandeza que alguien pueda tener dentro de la iglesia. Y es que, hermanos y hermanas, déjenme decirles una cosa. La obra del Señor no da lugar para espíritu de grandeza. Y espero que usted esté de acuerdo conmigo. La obra del Señor no es para eso, hermanos. La obra del Señor no es para alimentar soberbia, no es para alimentar engreimiento. Es importante atender este llamado que hace Jesucristo con carácter de autoridad. Y Él se pone como ejemplo. Él dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vida ejemplar de Jesucristo ilustra lo que Él mismo está diciendo. Su ministerio público fue una vida de servicio, en donde Él se entregó por usted y por mí y por todos los de su época y por toda la gente, desde aquel entonces hasta que Él venga por segunda vez. Hermano Leonicio, ¿tiene su tiempo, hermano? Ok, gracias, hermano. Es como una consulta, más bien, que me escucha, ¿sí? Perfectamente. Ok. Cuando cuando es el caso de que un líder delega, ¿verdad? Le pone a trabajar a uno, al otro, bueno, pero resulta que hay abuso, digamos, de alguno de los que se le delega algo y quiere como pasarse, como le dijera, como ganarle el tiempo al que lo está delegando. ¿Qué debe hacer ahí en un caso de eso el líder? Bueno, el dirigente tiene la responsabilidad de orientar, de aconsejar a aquel hermano para que corrija esa falla. No se le puede dejar que el problema eche raíz, porque los problemas serán mayúsculos si esto llegara a suceder. Entonces, el hecho de delegar no significa que la persona que delega se queda de brazos cruzados y se olvida del equipo que ha formado. La persona que delega tiene que estar pendiente de que las personas que han aceptado el privilegio deben de cumplir fielmente y con los caracteres que hemos estado estudiando. Si alguien está fallando y está cayendo en un abuso o está teniendo una actitud inapropiada, una conducta incorrecta, el dirigente está en el compromiso de llamarlo y con el amor de Jesucristo amonestarlo, orientarlo, exhortarlo para que corrija lo deficiente en su proceder. Pero no es conveniente que esta situación anómala se quede desatendida, porque entonces eso va avanzando como el cáncer.
va avanzando como la polilla en la madera y el daño será terrible si eso llegara a ser así. Es importante eso. Tiene que haber una cohesión perfecta entre el dirigente y las personas que están trabajando en los ministerios que se les han delegado a cada quien. Tiene que haber cohesión. Y esa cohesión implica que el dirigente está pendiente de cómo van caminando los programas. Y si un programa no está caminando por la deficiencia del que aceptó el compromiso, hay que hablar con él. No sé si esto responde a su pregunta, hermano Dionisio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, quiero considerar con ustedes 2 Corintios bajo el tema de lo que el líder debe evitar. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 19 y 20. Toleráis si alguno os esclaviza. Vamos a leer verso 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. La iglesia en Corinto había tenido el grave problema de la presencia de falsos maestros, falsos apóstoles que llegaron a predisponer a los corintios en contra del apóstol Pablo. Eran personas autoritarias, eran personas que abusaban de la posición que tenían dentro de la congregación. La iglesia en Corinto los había recibido y les había dado la oportunidad de trabajar a nivel interno. Pero estos hombres, a quienes Pablo denuncia y los llama falsos apóstoles, estos hombres abusaron de su posición y Pablo los denuncia en el verso 20, 19 y 20, porque dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Es terrible, hermanos, la necedad. La necedad como una deficiencia en el carácter debe de ser evitada por aquel que se perfila como dirigente. Estamos hablando de las cosas que se deben de evitar en el líder. La necedad es uno de los problemas que llega a dañar el ministerio del dirigente en una congregación. Si usted está abriendo su Biblia en 2 Corintios capítulo 11, mire la denuncia que hace Pablo en el verso 19, identificando como necios aquellos hombres que estaban abusando de su posición dentro de la iglesia. Y continúa la crítica del apóstol diciendo en el verso 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, toleráis si alguno os devora, toleráis si alguno toma lo vuestro, toleráis si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Grave error de la iglesia en Corinto. ¿Y sabe usted de que esto también sucede en muchas congregaciones? Congregaciones que toleran los abusos en los que caen los dirigentes y son incapaces o no tienen el valor de llamar al dirigente al orden y decirle, hermano, usted se está excediendo, usted está abusando. Usted está cometiendo graves errores, hermano. No se atreven. ¿Sabe usted qué deciden hacer en muchas congregaciones los hermanos? Irse a otra congregación. Abandonan el barco y dejan que el barco se hunda. Dejan que el barco naufrague, pero ellos se van. Y miran que los dirigentes están cayendo en problemas, que están actuando con necedad, que están abusando de su posición, que están cometiendo excesos, dañando internamente la iglesia. ¿Pero qué hace la iglesia? Como en este caso en Corinto, ¿qué hacían ellos? Toleraban, imagínese usted, toleraban
esos desmanes, toleraban esos abusos. La iglesia, hermanos, no debe tolerar esos abusos de sus dirigentes. La iglesia debe tener la capacidad en el amor del Señor y con conocimiento bíblico, y si les consta y si tienen evidencias consolidadas de abusos, de excesos, la iglesia tiene el compromiso de llamarlos al orden, con la debida consideración, con la misericordia, con el amor y con mucha oración, platicar con el dirigente o los dirigentes y decirles, hermanos, ustedes están fallando, y enumerarles en qué están fallando, si es que hay evidencias, si es que hay pruebas suficientes. El grave problema, hermanos, en muchos lugares, es que la iglesia no se atreve a llamar la atención a su dirigente. No se atreve, no se anima. Entonces que el dirigente está llevando una mala conducta, está llevando un mal proceder, comete errores doctrinales, comete errores en el desarrollo de la adoración, comete errores de otra índole, pero no hay nadie que se atreva a decirle. Entonces dice, no, a mí me da miedo decirle, ese hermano es peligroso, mejor no le digo nada, mejor me voy, o mejor renuncio al cargo que tengo, que se quede él solo. Y lo van dejando solo, y le van dejando más y más libre el campo a la persona para que cometa más abusos hasta que su vida se enrede y pierde su alma. Entonces la iglesia que estaba en Corinto había cometido ese error. Y Pablo les dice, para vergüenza mía lo digo, verso 21, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. A Pablo le apenaba la situación en que esos falsos maestros habían caído, maltratando a la iglesia en Corinto, abusando de la posición en la que ellos estaban. Hay que evitar eso, hermanos, en el liderazgo. Hay que evitar esos excesos, hay que evitar esos abusos, recordando siempre de que todo dirigente se debe al Señor y que no tiene el por qué caer en esos abusos que son de trágicas consecuencias. Ahora, el nuevo material que tengo para ustedes es el siguiente. Quiero pedirles que por favor lean en sus casas, lo estudien, lo analicen. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 36. Repito la cita. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 36. ¿En qué consiste el trabajito? Usted estudia Mateo capítulo 23 y por favor hace una lista de cuáles son las cosas que el líder no debe de cometer. ¿Cuáles son las cosas en las que el líder no debe de caer? Nuestro Señor Jesucristo denuncia el proceder de los líderes religiosos entre los israelitas. Y usted tiene la oportunidad de analizar esos 36 versículos y poder darse cuenta de la descomposición moral, la descomposición ética en la que cayeron esos líderes. Entonces usted me va a enviar, por favor, cuáles son las cosas que Jesucristo denuncia y que no deben de caer los líderes. Jesucristo usa un vocabulario autoritativo y fuerte para denunciar el equivocado proceder de los dirigentes. Entonces usted me anota allí en su tarea cuáles son esos dirigentes. ¿De qué sectas está hablando Jesús? ¿Cuáles serán esos cabecillas? Ahí usted va a descubrir cómo Jesús los identifica. Y por otro lado, siempre en esa misma lectura de Mateo capítulo 23, versículo 1 al 36, usted descubre qué es lo que Jesucristo realmente desea. ¿Qué es lo que Él espera de los verdaderos dirigentes?
Entonces usted presenta lo positivo y lo negativo. Lo negativo que Jesucristo denuncia en esos dirigentes y lo positivo en cuanto a lo que Jesucristo realmente espera de aquellos que sirven a la iglesia. El discurso que usted va a leer en Mateo 23 va dirigido a los dirigentes religiosos allí en Israel. Pero los principios que Jesucristo pone son muy bien aplicados en la vida de los dirigentes en cualquier congregación. Esta es la tarea, hermanos, que les dejo. Y esto va a sustituir un cuestionario. Esa es su tarea. Entonces, si su tarea usted la hace bien, entonces usted tendrá su calificación. No espere cuestionario como el que acaba de pasar, en donde solamente 9 contestaron. No espere cuestionario, sino que esta es la tarea que le queda a usted pendiente. Repito, Mateo capítulo 23, versículo 1 al 36. No sé si fui claro en esto. Si tiene alguna duda, por favor, use su micrófono y dígame, hermano Pedro, repítame de nuevo. Si alguien no ha entendido, estoy a la orden. Decía de que si usted quiere enriquecer este trabajo, puede indagarse en el Evangelio de Marcos y Lucas, en donde aparece este discurso, pero de manera más resumida. Solamente Mateo lo presenta de manera amplia. Entonces, pero me gustaría que usted busque en Marcos y en Lucas y ponga ahí en sus apuntes la cita bíblica donde aparece en Marcos y Lucas este discurso, pero que está, repito, resumido. Espero en Dios de que nuestro Señor les bendiga en esta labor